Hola, sean bienvenidos a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. A continuación tenemos la participación de la doctora Mónica Aburto Arciniega con la conferencia titulada El embarazo en adolescentes, factores asociados, consecuencias y medidas preventivas. La doctora Aburto está laborando actualmente en la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Adelante, doctora Aburto, por favor. Muchas gracias. Para mí es un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes la siguiente charla. Espero que les resulte muy interesante. Primero que nada, bueno, aclararé quiénes son los adolescentes, puesto que ellos son nuestro tema en cuestión. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia corresponde al periodo del desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. Es importante comentarles que en este periodo de la vida, el individuo adquiere esta capacidad reproductiva y en la transición entre la niñez y la adultez se van presentando diversos cambios fisiológicos en la personalidad, en la identidad, así como en la adaptación a la cultura y a la sociedad de la que son parte. ¿Cómo está el panorama en nuestro país con relación a la población adolescente y el embarazo en esta etapa? Bueno, pues miren, en total en el país hay más de 22 millones de adolescentes de 10 a 19 años. Según los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, en 2018 teníamos 5.5 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años. Llama la atención que la edad mediana a la que este grupo de edad tuvo su primera relación sexual fue de 17.5 años, pero solamente el 60.4% de las adolescentes usó algún método en su primera relación sexual. Esto es muy importante de entender. ¿Por qué las adolescentes no están utilizando los métodos anticonceptivos? Veamos algunas razones. Aquí podemos ver que las adolescentes de nuestro país realizan prácticas de riesgo sin protección porque en un porcentaje superior al 36% no tenían planeado tener relaciones sexuales. Esto es alarmante. Tenemos otro porcentaje, poco más del 17%, que desconocía cómo usar los métodos anticonceptivos o incluso dónde obtenerlos. Y el 16% tenía el deseo de embarazarse. De hecho, datos presentados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, indicaron que tan solo en el 2019 se registraron cerca de 2.1 millones de nacimientos, de los cuales poco más del 16% corresponden a mujeres adolescentes de 15 a 19 años. El embarazo de adolescentes, pues, es un fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años debido a que México ocupa el primer lugar en el tema, seguramente lo habrán escuchado. Sin embargo, bueno, es importante notar que este primer lugar ocurre entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En esta organización son pocos los países latinoamericanos que participan. No quiero minimizar el problema, simplemente es hacer una aclaración con relación a lo que se está abordando. Con relación a esto, también, bueno, comentarles que la tasa de fecundidad ha disminuido en los últimos años. Ha sido de 74.3 en el 2015 a 69.5 por cada 1,000 adolescentes en el 2019, lo cual, bueno, refleja un avance de las políticas públicas en esta materia. Sin embargo, bueno, también se trata de un problema de salud pública nacional, ciertamente mundial, enmarcado como un fenómeno social de diversas causas. A continuación les voy a comentar algunas de estas razones o causas que ocasionan este problema. En esta imagen se representan algunos de los factores relacionados con el embarazo adolescente en diversos países del mundo. No son los únicos, solamente son algunos poquitos que podemos mencionar. Entre ellos, identificamos factores personales como el tabaquismo y el abuso de sustancias como las drogas y el alcohol. El tener la primera relación sexual a temprana edad, el no usar un método anticonceptivo de barrera durante la primera relación sexual, tener un bajo nivel educativo, abandonar la escuela y la falta de un plan de vida son factores muy, muy importantes en los adolescentes. El que tengan múltiples parejas sexuales,
también algunas creencias y tabúes respecto a la sexualidad, las ideas de omnipotencia. ¿Qué es eso? Pues el estar seguras o seguros como adolescentes que esto a mí no me va a pasar. Se han descrito factores familiares, por ejemplo, el que las adolescentes tengan una actividad laboral que les demande tiempo fuera de casa o que la madre del adolescente se embarazado también a edad temprana. Hay otros factores como los socioeconómicos. Uno de ellos es el vivir en condiciones de pobreza o estar en hacinamiento, que también se han documentado, ¿no? Aunque he mencionado varios de estos factores, se han descrito muchos más, lo que deja expuesta la complejidad del problema al que nos estamos enfrentando. Algo que les quiero mencionar es que las y los adolescentes dependen de su familia, dependen de la comunidad, de los docentes y del personal de salud para poder adquirir estas habilidades que ayuden a hacer frente a la transición a la que están viviendo, ¿no? Y en este sentido, todos tenemos una responsabilidad compartida. La sexualidad, por otro lado, bueno, es un aspecto central del ser humano. Está presente a lo largo de toda nuestra vida, prácticamente desde la concepción, por lo cual debe verse como algo natural más que una situación vergonzosa. Desde hace ya muchas décadas que en nuestro país fue incluida la educación sexual desde el nivel básico y se abordan temas relacionados con la pubertad, con la reproducción humana, con las infecciones de transmisión sexual, con la prevención de embarazos. Sin embargo, es en fechas muy recientes, en el 2019, que la educación sexual y reproductiva se volvió ya propiamente un derecho constitucional, porque se incluye en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y queda asentado que las y los adolescentes tienen derecho a recibir una educación sexual integral que les permite ejercer su salud sexual y reproductiva de forma libre, decidida y autónoma. En este sentido, bueno, es importante que conozcan que en nuestro país tenemos lo que se conoce como Cartilla de los Derechos Sexuales. Específicamente son 14 derechos que están representados en esta lámina y que si bien están sujetos a las disposiciones y a la legislación según cada entidad federativa, se encuentran basados en el marco jurídico vigente. Y me parece que como padres de familia debemos orientar a las y a los adolescentes para que exijan no solamente el respeto, sino la garantía, ¿no? A los mismos. En esta misma diapositiva les dejo un enlace en donde ustedes podrían consultar cada uno de ellos, aunque me gustaría enfatizar en algunos en los que también como padres de familia, en conjunto con los docentes, se pueden promover con sus hijas e hijos. El derecho 10 a recibir información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. Y el derecho número 12 sobre el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que además son totalmente gratuitos. Esto es algo que muchos de los adolescentes no conocen y a lo mejor alguno de ustedes tampoco lo sabía. Por otro lado, les comentaré sobre algunas de las consecuencias del embarazo adolescente que afectan importantemente su vida. La deserción escolar, el desequilibrio entre la madurez fisiológica, biológica y psicológica para el manejo de la responsabilidad de ser madre y algunas consecuencias médicas que pueden ser incluso fatales tanto para la madre como para el producto. Hay numerosas investigaciones en relación a la deserción escolar, ¿no? Estas investigaciones señalan que existe una fuerte asociación entre el embarazo a temprana edad y la probabilidad de abandono escolar. Incluso el que dejen inconclusos sus estudios o que los aplacen. Se ha visto que al existir más de un embarazo, se tiene incluso más del doble de posibilidad de rezago educativo. De la misma manera, pues se perpetúa un ciclo de pobreza, pues las adolescentes dependen económicamente de sus familias al encontrarse en situaciones de desempleo y al truncar sus estudios es muy probable que los ingresos económicos futuros sean inferiores, pues prácticamente de por vida, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que se tiene que tomar en consideración. Entre los factores relacionados con este desequilibrio entre la madurez fisiológica, biológica y psicológica, podríamos escribir los relacionados primero con la actitud de la adolescente embarazada. En relación al estado anímico, se ha descrito que el embarazo en la adolescencia se asocia con sentimientos de rechazo, de abandono y de soledad que se pueden volver crónicos, o sea, incluso una vez que se resuelve el embarazo,
estos sentimientos pueden persistir, afectando, por supuesto, el comportamiento del adolescente. Por otro lado, las actitudes y expectativas que tiene un adolescente en cuanto al papel que debe realizar como madre adolescente para la crianza de un hijo son totalmente diferentes que los que tiene una mujer adulta, ¿no? Las adolescentes pueden ser menos sensibles a las necesidades del bebé, en parte por el desconocimiento del desarrollo infantil, y esta situación las pone en desventaja para establecer una relación sólida con su hija o con su hijo. Esto es más identificado, por supuesto, en aquellas adolescentes que son rechazadas en su núcleo familiar por las condiciones del embarazo en etapa temprana. Por otro lado, la adolescente que queda embarazada se enfrenta a situaciones ciertamente estresantes que pueden asociarse con un estado anímico de depresión durante la gestación. Una de ellas, pues es el embarazo en sí. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una situación normal que puede presentar una mujer, para la adolescente podría representarle una crisis que altera su estado emocional. Ya habíamos comentado un poco el rechazo social o el rechazo de la familia, aunado al desarrollo propio de la adolescencia. ¿Por qué? Porque al ser un periodo lleno de cambios anatomofisiológicos, adaptativos, pues modifican sustancialmente la calidad de vida y las expectativas de vida que la adolescente tenía para sí misma. Por ejemplo, que pues al verse limitada en sus oportunidades académicas, en otras oportunidades sociales, de recreación e incluso las económicas, ¿no? Con relación a la autoestima, pues primero aclaremos que me refiero a ese sentimiento de aprecio que podemos tener nosotros hacia sí mismos. Esto es el sentimiento de la valía personal. La importancia de hablar de la autoestima en este tema es que el autoestima no es algo que se herede, no es algo que de pronto adquiramos de manera genética. Este concepto de autoestima se va construyendo en las y los adolescentes, en parte por la asimilación y la interiorización de los comentarios y la opinión de los demás con relación a sus comportamientos. Y el autoestima, pues, es el motor para la actuación y para la búsqueda de los objetivos de nuestra vida. Por otro lado, la sexualidad se va intensificando con la pubertad y ocupa un lugar central en el desarrollo del adolescente, en su pensamiento, en su manera de vivir, de tal manera que la autoestima es un pilar fundamental para el sano ejercicio de esta sexualidad. Se ha detectado en este sentido de una autoestima baja y de inseguridad en adolescentes embarazadas a temprana edad que predisponen a ciertas conductas sobre su sexualidad. Por ejemplo, lo que comentábamos al inicio de esta charla, ¿no? Son las adolescentes que tienen ideas equivocadas o vagas sobre aspectos esenciales de la salud sexual y reproductiva y que una vez que tienen relaciones sexuales coitales, pues no esperaban quedar embarazadas. Pueden ser adolescentes que actúen sin planear sus relaciones sexuales, posiblemente porque lo hicieron de manera impulsiva o con cierto temor y una falta del control emocional. Entonces, les resulta muy difícil buscar asesoría y consejo con algún profesional. Esto, como comentábamos también hace un momento, con relación a las cuestiones de la actitud y las cuestiones emocionales, persiste aún después de que se resuelva el embarazo. Como padres de familia, tenemos la oportunidad de intervenir en estos aspectos psicológicos con nuestras hijas e hijos para fortalecer su autoestima y fomentar un plan de vida en ellos, incluyendo el uso de métodos de planificación familiar. Y además, bueno, de estos aspectos psicológicos, se conocen también que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo, no nada más en nuestro país. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en los países de ingresos similares a nuestro país, las madres menores de 16 años tienen un riesgo superior al 50% de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida, en comparación con los bebés de las mujeres que ya tienen más de 20 años, siendo que se debe de entender que mientras más joven sea la madre, existe mayor riesgo para su hija o su hijo.
Con respecto a las enfermedades relacionadas con el embarazo, bueno, las adolescentes sufren más complicaciones que la mujer adulta, ¿no? Eso está muy, muy bien estudiado. Se ha documentado mayor morbilidad de la gestación adolescente para presentar abortos, anemia, infecciones urinarias de repetición y una enfermedad que puede llegar a ser severa relacionada con la hipertensión gestacional y daño en órganos como hígado y riñones que se denomina preeclampsia. Cuando esta enfermedad evoluciona a eclampsia, puede agravarse la hipertensión, el daño orgánico y se llega a presentar convulsiones con graves consecuencias para la madre y el bebé, incluso la muerte, como habíamos comentado en otras situaciones, ¿no? Las adolescentes embarazadas también son propensas a presentar malnutrición materna. De manera general se ha visto, ¿no?, que no se alimentan sanamente, que su aporte de nutrientes es insuficiente tanto para ella como para el bebé que se está gestando. También se ha visto que pueden existir hemorragias asociadas con alteraciones placentarias, se puede presentar una ruptura prematura de membranas, que coloquialmente nosotros decimos que se rompe la fuente antes de tiempo, y esto está asociado con un parto pretérmino o prematuro, que puede llevarlos a la muerte, o sea, tanto a la madre como al bebé, o a tener un recién nacido con un peso muy bajo. ¿Por qué? Porque no alcanza a desarrollarse adecuadamente. Por otro lado, bueno, el cuerpo del adolescente aún no ha terminado de madurar en términos físicos y biológicos, por lo que también hay una desproporción entre el tamaño de la pelvis de la mujer y la cabeza del producto, de tal manera que aquí, pues la cabeza del bebé puede ser tan grande que no pasaría adecuadamente por el canal del parto, por lo que tendríamos que practicar una cesárea, y esto, bueno, sin duda trae otras posibles complicaciones, ¿no? Y ante este panorama, pues también se han escrito algunas medidas preventivas para que las y los adolescentes ejerzan sanamente su sexualidad. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros? Fomentar el acceso a la información en materia de salud sexual y reproductiva con adecuados métodos de comunicación. O sea, ya comentábamos que en el marco, que sobre este marco jurídico que les presentaba, se reconoce ya como un derecho para la población adolescente la educación integral en sexualidad. Entonces, es muy importante considerar la implementación de programas de sexualidad en etapa temprana. Aunque, si me lo permiten, me parece que la enseñanza de estos aspectos comienza realmente en casa, ¿no? Desde que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, pues el conocimiento de su propio cuerpo, el llamar las partes de los genitales por su nombre, y bueno, toda esta información se complementa con lo que se va aprendiendo en la escuela. Por otro lado, el promover espacios para adolescentes y padres y madres de familia en los que verdaderamente se pueda reflexionar sobre sus experiencias, sobre sus inquietudes, las dudas e incluso las propuestas sobre cómo están viviendo ellos su sexualidad y cómo podrían vivir una sexualidad sana y más responsable. Los adultos pueden tomar la iniciativa para hablar sobre sexualidad, sobre anticoncepción, las consecuencias de un embarazo no planeado, pues entre muchos otros temas, ¿no? Se pueden promover valores, se puede fortalecer muchísimo la autoestima y los vínculos con las y los adolescentes también. Otra medida y a la vez un reto muy grande es la construcción de verdaderos canales de comunicación entre los padres, los adultos, los adolescentes, los docentes, por supuesto, y el reto lo centro en la capacidad de que verdaderamente ofrezcamos un acompañamiento cercano durante toda esta etapa de cambios físicos y psicológicos. Nuestro papel no solamente es transmitirles información, sino orientarlos en los diferentes problemas a los que nuestros adolescentes se van enfrentando. Cuidarse, por supuesto, pues es responsabilidad en principio de uno mismo, pero debemos platicar con las y los adolescentes de manera natural, ¿sí?, sobre la elección de un método anticonceptivo, fomentar un embarazo planificado y un embarazo deseado. O sea, en este sentido también les quiero resaltar un poco que no se trata, pues, de decirles que no tengan relaciones sexuales, sino de que si van a planear tener esas relaciones sexuales, lo hagan con la protección necesaria
para poder evitar un embarazo a temprana edad y también una posible infección de transmisión sexual. Ese es otro gran problema de salud pública del que tal vez algún día también podamos comentar. Por otro lado, bueno, a las instituciones educativas y de salud también nos toca asegurar el entrenamiento y el desarrollo de las competencias de las personas que tienen contacto con las y los adolescentes, de tal manera que se puedan implementar estrategias para identificar grupos de riesgo. Por ejemplo, habíamos comentado, aquellos adolescentes que tienen contacto con drogas, por ejemplo, el abuso de sustancias, requiere también de profesionales capacitados que puedan brindar información veraz y científica, así como apoyo psicológico y asesoramiento adecuado en aquellos adolescentes que tengan vulnerabilidad emocional. Considero que como sociedad compartimos una responsabilidad de mantenernos informados, pues no solamente se trata de nuestros hijos e hijas, también tenemos amigas, amigos, vecinos, conocidos con adolescentes que pueden necesitar una orientación al respecto. Me parece que no podemos perder esa iniciativa, ¿no?, de participar en las diversas campañas, ferias, encuentros, hay conversatorios, etcétera, ¿no?, para documentarnos y conocer los múltiples materiales educativos que están disponibles de manera gratuita y promoverlos entre la población adolescente que realmente los necesita. Como se pudo apreciar a lo largo de esta plática, pues el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública multifactorial en nuestro país y en todo el mundo. Evitarlo o prevenirlo realmente es una tarea titánica, ¿sí?, por la complejidad de sus causas. Nuestro país ha implementado la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes con resultados satisfactorios. Sin embargo, pues aún tenemos un problema muy grave que no se ha podido resolver. El entorno social en el que se desenvuelven las y los adolescentes, así como los aspectos psicológicos y del desarrollo de la personalidad, son variables de difícil control en una población que está en constantes cambios. Pero se trata de un problema de naturaleza social. Me parece, como les decía al inicio, que tenemos una responsabilidad común para promover las medidas preventivas que estén a nuestro alcance y poder ofrecer información y la mejor orientación. El embarazo adolescente puede generar complicaciones que comprometen la salud, que comprometen la vida de la mujer incluso, así que pues es menester ofrecer nuestro apoyo y comprensión para un desarrollo sano de la adolescencia. Y antes de concluir, pues bueno, les quiero platicar rápidamente que en la Facultad de Medicina se creó el programa de prevención de embarazo en adolescentes con la finalidad de aumentar el nivel de conocimientos sobre la técnica consistente y utilización de los diversos métodos anticonceptivos, así como de los riesgos y consecuencias de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en nuestro país. Se trata de un programa joven que está dirigido principalmente a nuestros estudiantes, aunque también tenemos impacto en población abierta y en otras instituciones educativas. Es un programa muy joven que realiza intervenciones educativas y ofrece orientación en diversos temas de salud sexual y reproductiva. Fomentamos y promovemos, entre otras cosas, la participación de diversas instituciones de educación, organismos gubernamentales, asociaciones civiles con las que nosotros tenemos colaboración. Así que cerraría invitándoles a que conocieran nuestra página web, a que conozcan también a nuestro equipo de capacitadores jóvenes, a que platiquen con sus hijos e hijas para que nos contacten si es que tienen alguna duda. Muchas gracias por su atención. Interesante conferencia, doctora. Pues le agradecemos su participación a la doctora Mónica Aburto y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir con las actividades de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Hasta pronto.